Buenas. ¿Me extrañaron? Ya regresó por quien lloraban, banda. Esta vez no voy a recurrir a la huida chat si el video no levanta buenas vistas. No es su culpa. Lo que pasa es que cuando uno sube mucho de un contenido en particular, como que YouTube no lo recomienda. Haber subido tanto short hizo que esta app ya no recomiende mis videos largos, cosa que me deja en una situación bastante incómoda. Pues subo shorts cuando no tengo videos que subir y de esa forma no se quedan semanas sin contenido. Pero por el otro lado uno gana miserias de YouTube Shorts y también crezco menos con ese tipo de contenido. Quizá una buena solución sería empezar a hacer directos y tal vez hacerme otro canal exclusivo para los shorts y el contenido artístico. Ya veré cómo le hago. Pero por el momento no hay que pensar en el futuro, mejor centrémonos en el ahora, pues volvemos con la séptima parte de los peores de Killers. Wow, ya son 7 partes. A veces me pregunto cómo llegamos hasta acá. Como sea, basta de relleno y desempolvemos esa intro. Esta historia empieza con un interrogante. ¿Qué pasaría si la locura es contagiosa y puede convertir en un monstruo a una persona influenciable con psique frágil? Palabras más, palabras menos. No importa, pues dicha interrogante jamás se responde. Después de eso se relata la historia de una niña que sobrevivió a la de Killer que protagoniza esta historia. Algo muy parecido a la historia de Jeff que todos conocemos, pero mejor escrita. Y lo digo totalmente en serio. Un punto positivo de esta historia es que tiene una muy buena escritura. En verdad logra transmitir las emociones de esta pobre niña. Como sea, después de contar la historia, la policía llega tarde para atrapar a la loca. Y ni siquiera pudieron ayudar a la niña, ya que días después la copia regresó para acabar su trabajo. Y después de esa introducción, se pasará a explicar la historia de origen de Stacy de Killer, la denominada aprendiz de Jeff, pues al parecer esta historia comparte universo con esa otra crepa, cosa que va a quedar muy mal más adelante. Anastasia Blackwood era una niña normal, aunque bastante poco social, sin amigos con quienes pasar el tiempo. Se recluyó en sus gustos: películas, series, dibujar o oír música. Más o menos como yo, pero algo que sustituyó todos sus gustos fue el descubrimiento de las creepypastas. En un lapso de meses leyó un montón de historias y evidentemente su favorita era la de Jeffcito. Ella estaba en plan de I can fix him, mezclada con la idea edgy de ser como él. Interrumpiendo su alucinada, su papá, Max, la interrumpió para que se vaya a la escuela. Los padres de la prota no les gustaba esa fascinación que ella mostraba por el Joker emo, pero no hacían mucho y de plano ni se preocupaban por ella, pues no tenía amigos y la molestaban, y jamás en la historia se menciona que les importe. Solo era preocupante su gusto por historias de terror muy malas, pues cuando la prota llegó a su casa, su padre se puso en un plan de que esas creepypastas eran del diablo, güey. Y la mamá, Sophie, dijo cómo eran un manual paso a paso para ser un criminal. Y puso de ejemplo a Clockwork. Da mucha risa ese diálogo, pero no dudo que en la vida real muchos padres hayan sido así con sus hijos. No olvidemos el Lola demonio. Como sea,
le prohibieron ver más creepypastas a la Stacy y esta se lo tomó bien. Tuvo una extraña sensación, pero más parece una alucinada de la prota que cree que la vida es un anime. Stacy, al no poder ver más creepypastas, decidió tomar otro enfoque y confeccionó un peluche de Jeff con quien hablaba la muy alucin y empezó a creer que ella no era como las otras chicas que amaban a Jeff y querían ser sus novias. No, ella iba a ser su aprendiz / protegida, pero en esencia quería lo mismo que las otras. Ella era molestada por Sofía, una whitezican que tenía un nombre parecido al de la madre. Esta chica siempre se salía con la suya, pues como su familia, aparte de ser billetuda, era influyente, si le hacías algo a su retoño, podrían expulsarte o algo peor. Literal, si dice eso, ¿qué onda? ¿Eran de la cienciología o qué pasó aquí? Pero no importa, Stacy era alguien muy callada y aunque la molestase no respondía. Pero desde hace rato que estaba desquizo hablando con su peluche, incluso disociando el mundo real con el de las creepypastas, creyendo que Jeff estaba ahí, cerca suyo, y le hablaba, motivándola a asustar a sus compañeros para que no se metan con ella. ¿Y de qué forma, se preguntarán? Pues con una RG o una búsqueda del tesoro. Nuestra prota colgó hojas por toda la escuela como en ese juego de Slenderman, cosa que los alumnos vieron con interés, y en la disociada mente de Stacy creía que estaba asustando a alguien, pero con el tiempo la gente se fue aburriendo y esta decidió ser más extrema, rayando las paredes con sus cosas edgys. Obviamente este vandalismo no pasó desapercibido y los profes checaron las cámaras viendo a Stacy en ellas, haciendo que notificasen a los padres. Al llegar el director les mostró las grabaciones. Esto entre que avergonzó y enfureció a los padres de la prota. Estos fueron interrumpidos por la psicóloga escolar, quien pedía calma. La madre estaba desconcertada, pues le había prohibido las creepypastas a su hija, pero la psicóloga le explicó que prohibirle ese gusto fue una mala idea. Al fin, alguien con sentido común en esta historia, pues era de conocimiento general que el 80% de los adolescentes fans del terror que sus padres le prohíben ese gusto se vuelven criminales. Espera, ¿qué? ¿Esa babosada qué? No quiero adelantarme con las conclusiones, pero esta historia da la impresión que fue escrita por un adolescente enojado con sus padres por haberle prohibido ver creepypastas. Tiene este tipo de comentarios súper estúpidos y edgys que supongo que en la mente del autora sonaban mejor. Incluso la psicóloga les pasó el número de un compa psiquiatra y les recomendó que tuvieran cuidado, pues los adolescentes tan apasionados por el terror tienen una psique extremadamente frágil. Como sea, a la mamá le valió todo lo que le dijeron y fue rápida y furiosa por su hija. La confrontaron y al parecer estaba alucinando con que Jeff ahí estaba, pero no. Entonces ella se puso en un plan y quiso atacar a sus padres, pero estos se refugiaron en otra habitación y Stacy no logró tumbarla a tiempo y los del loquero lograron someterla. Así, nuestra prota despertó encerrada en una sala blanca de un hospital psiquiátrico, donde estuvo todas sus vacaciones. El doctor que la atendió le siguió el juego con que Jeff existía y que lo habían atendido, cosa que ponía histérica a nuestra prota. En un
punto no sé si cambió de estrategia o lo decía en serio, de que estaba experimentando un tulpa, descrito aquí como una pseudo alucinación autónoma. Como sea, con el tiempo Stacy parecía estar mejorando, los medicamentos parecían surtir efecto, pero en realidad ella seguía escuchando a Jeff y este le decía que debía aparentar estar curada para salir cuanto antes. Y así fue. Al acabar el verano pudo regresar a su casa sin sospechas de que algo malo pasaría. Al llegar a la escuela se volvió a topar con Sofía. Al parecer todos sus compañeros se habían enterado de su estadía en el psiquiátrico y eso usó para molestarla. Pero nuestra prota no estaba para esas cosas y atacó a Sofía. ¡Zas! Tenedor en el ojo. Así sin más. A nadie le pareció importar. O más bien, estaba paralizado del miedo y no me podía mover, o no sé cómo iba. Nadie hizo nada, ni Sofía, quien era de una familia influyente, dijo algo, pues había descubierto que habían cosas que no podía conseguir con dinero, o algo así. Spoiler. No haberla denunciado la llevó a la tumba. Stacy no quería ir a la escuela, pero debía ir, porque su ídolo le había pedido encontrarse con él en la cocina. De alguna manera nuestra prota logró acceder ahí a pesar que estaba prohibido y pudo ver a Cristo en sus ojos. Era Jeff, el mismísimo Jeff the Killer en carne y hueso. Era hasta ahora la alucinación más fuerte, pues pudo tocarla y este decidió ayudarla en su proceso de emoficación, echándole lejía y vodka encima para posteriormente provocar un incendio. Así, Stacy despertó en un hospital completamente vendada. Sus padres estaban muy preocupados por ella, pero también sus compañeros. Incluso Sofía había olvidado lo que le había pasado en la mañana y quería hacer las paces con ella. Pero obvio, eso no se iba a dar, pues la prota andaba igual de loca que antes. Y cuando le quitaron las vendas, vio como su rostro era tan blanco como el de Jeff. ¿Cómo no? Pero por lo menos no dijeron que su actitud era rara por los analgésicos. De hecho, sus padres olvidaron sus problemas previos y fueron muy empáticos con ella, pues Stacy le pidió a su madre que la dejara visitar a Sofía, dizque para hacer las paces, cosa que la madre aceptó sin problemas. Y ese fue el fin de Sofía, la bully whitezican. Stacy volvió a su casa, completó su proceso de emoficación y acabó con sus padres, aunque esta vez fue más rápida y no dejó que su madre alcanzase a despertar a su marido, y ella acabó con su padre antes de que tan siquiera estuviese despierto. Y con un extracto de un periódico local donde se habla de Stacy, lo que hizo y cómo era vista como una fanática obsesiva de Jeff por sus compañeros, se dice como ella y Jeff tienen un paradero desconocido, y con eso acaba esta historia. Victoria Rose era una niña normal, con un padre y tía cariñosos. ¿Quién sabe qué onda con la madre? Tenía buenos amigos y soñaba con ser doctora. Todo era prometedor en su vida, hasta que llegó a ella Jeffcito, que hizo lo que mejor sabe hacer. Fulminó al padre y volvió en emos a sus amigos. No se pregunten, pues no se explica qué pasó aquí. Como sea, después de eso, Vicky se volvió fría y sin sentimientos a sus 15 añitos, con tendencias psicópatas y todo. Aunque Margaret, su tía, quiso ayudarla, no pudo protegerla del mayor creador de desgracias en la adolescencia, el acoso escolar. Pues al salir con vida y apenas daños, se rumoraba que estaba involucrada en el incidente. El acoso contribuyó a su deterioro mental. Un día, una compañera de nombre Ana le invitó a una fiesta en su casa, dizque porque quería volverse su amiga, y aunque Vicky no estaba segura, fue su tía quien la terminó convenciendo. Al llegar, sus sospechas
sospechas se vieron justificadas, pues Anna la guió hasta el sótano de su casa, donde estaba uno de sus bullies, un tal Kyle, que para atormentar a nuestra protagonista, quiso que se pareciera a Jeff, le roció con lejía e intentó hacerle una sonrisa de Joker. Pero por primera vez en estas historias, la policía hizo su chamba y lo detuvieron. Vicky despertó en el hospital, con su piel tan blanca como la de Dumentio y su pelo de un tono rubio blanquecino, además de tener una herida suturada. Ante la ironía de volverse una copia del Tequilas, ella empezó a reír. Se había vuelto loca, aunque esta vez se trató de justificar mejor con que los humos del líquido que usaron para blanquear su piel le chisquearon el cerebro. Pero esto no lo sabían los doctores, atribuyendo su actitud a los analgésicos, que no sé por qué siempre salen con eso. Bueno, sí sé, porque eso aparece en la historia de Jeff. Como sea, Vicky vio su situación como una cruel broma del destino, así que decidió continuar con la broma. Terminó su proceso de emoficación al teñirse el pelo y acabar con su cosplay del Joker de Ledger. En plena locura iba a atacar a su tía, pero en un giro de los acontecimientos nunca antes visto en estas historias, logró contenerse y se escapó. Y en vez de eso fue a irrumpir a la casa de Anna, emulando a Ghostface, cosa que me tiene bastante indignado. Tras eso ella continuaría con sus crímenes y también como actividad secundaria buscaría al Jeff, acabando así la historia. Era un día cualquiera para nuestra prota. Cleo Watson iba de camino a la escuela. Ahí nos cuenta cómo estaba tan sola como un fan del Temach y que por eso la molestaban, por solitaria, no por incel. Los gringos deberían aprender que no es buena idea molestar a los antisociales. Eso nunca acaba bien para nadie, y sobre todo ahí. Pero estoy desvariando. Al llegar a la escuela, el olor a perfume inundó su nariz. Era Jeff, o eso deja entender la narración, aunque mi headcanon es que Jeff usa Axe chocolate. Como sea, nuestra prota solo lo topaba de vista, pues nunca habían interactuado. Solo sabía que su hermano llevaba un año en prisión. Así es, esta historia, aunque se relaciona con el origen de Jeff, se toma muchas licencias creativas y no es que tome otro origen, pues después se deja claro que hablamos de la versión más conocida de Jeff. Volviendo a la trama, Cleo estaba dejando sus cosas en su casillero, vio a Jeff por tercera vez en toda su vida, literalmente dice eso. Después llegó un tal Zack y sin mediar palabras abofeteó a la prota y esta, sacada de onda, se fue llorando. No sé ustedes, pero se siente raro resumir esto. La historia da muchos giros y desvaría tanto como Espartaco para lo poco que pasa. Al día siguiente, Cleo no quería ir a la escuela, pero su mamá la convenció y se fue. Realmente esta creepy estaría mejor si omitiese esos detalles. Son cosas tan intrascendentes que al leerlas estuve en plan de... ok. Como sea. Ahí vio al Jeff, esperando el autobús con una mirada de pocos amigos, pues era el típico chico malo. Y la prota, en plan de I can fix him, le empezó a hablar de una forma tan penosa como típico antisocial. Si Wario Man hacía sonar el loquendo ardido, esta crepa logra transmitir la pena ajena en el texto. Cleo le pregunta a Jeff si puede sentarse junto a él a la hora del almuerzo. Jeff acepta, pero aplicando una temachina al hacerse el indiferente. Suben al autobús, la prota se cae, todos se ríen y Jeff se le queda viendo fijamente, un detalle que para nada es totalmente irrelevante.
Así llegaron a la escuela. La mensa esta ni le preguntó a Jeff dónde se sentaba. Y cuando lo encontró, esta había terminado y ella no traía su comida. Un momento X que forjaría una amistad. Cleo misma confesó que Jeff fue su primer amigo, el único que ha tenido. Pero jamás supimos más de esta amistad, pues un año después sueltan a Liu. Así que ese men estuvo 2 años en la cárcel. No importa, Cleo no supo más de Jeff, pero sí supo que se había vuelto loco y había hecho todo lo que había pasado al final de su historia. Esto parece que le afectó de sobremanera, pues cuando su grupo de bullies fueron a molestarla, esta sacó una navaja, que al parecer tenía una, adivinaré, escuela pública, papió a sus bullies, graciosamente convirtiéndose en el bully de bullies. Pero no pudo disfrutar su victoria. Tuvo que aplicar la huida chat, pues quien escribía esta historia se le cansaban las manos, así que acabó en fa padrino. Llegó a su casa y se sacó los ojos como yo quisiera ser en este momento después de leer tanta porquería, y cuando su madre la vio, se horrorizó y fue a por su marido para pedirle el arma. Pero nuestra prota no podía ver, pero podía sentir, oler y oír. Así que acabó con sus padres, pues le habían mentido, como los padres de Jeff a este último. ¿No se supone que no sabía nada de Jeff? Eso no importa. La loquita, usando el líquido vital de los humanos, escribió su frase: siente el dolor, que muy posiblemente la policía vería algo más cercano a esto. Y dolorosamente acaba esta historia. Go to sleep, go to sleep, go sleep, little pet. Go to sleep, gone to sleep. Got time for you. ¡Wow! Al chile no sé qué acaban de ver mis oídos, mano. Estas 3 historias son raras. Son malas, pero no en el típico sentido de la palabra malo como las creepypastas de partes anteriores. Más que dar risa o indignar, me resultan bien X. Siento que después de subir este video las olvidaré, en partes porque los 2 últimos puestos son historias muy cortas. Incluso diría que mi resumen para el puesto de Vicky fue más extenso que la creepypasta original. Luego está Stacy the Killer, que resultó ser pura verborrea, cringe y poca masculinidad. O sea, esa cosa dura más que las otras 2 crepas juntas, pero en esencia es la historia de Jeff contada de otra forma. Y eso que la tuve que leer 2 veces porque al chile no entendía si Jeff era o no era real. En parte es porque el prólogo y el epílogo complejizan demasiado las cosas. Al mostrar personajes ajenos a la prota, insinuar que Jeff existe. Yo creo que todo lo de Jeff es una alucinada y lo del tulpa no es como actualmente se entiende, sino que es más una alucinación más fuerte. Fuera de lo confuso que es esta creepypasta, tiene ideas interesantes, pero no las ejecuta bien, pues se pierde mucho en cosas intrascendentes como el prólogo o la búsqueda de las notas, en vez de centrarse en la evolución de la psique de la prota, además de tener diálogos y momentos super cringe que le quitan la seriedad a la historia. En serio, los comentarios de la psicóloga parecen chiste, pero son anécdota. Vicky the Killer es súper irrelevante. Si acaso diría que tiene una premisa interesante, con una protagonista víctima de Jeff, que vio su vida arruinada por este, y cómo dicha tragedia no la deja hasta el punto de quebrarla y perder lo poco que le quedaba. Pero esta idea interesante se pierde por el escaso desarrollo que tuvo. En serio, esta historia se sintió como un resumen.
Cleo the Killer me decepcionó, banda. Verán, esta creepypasta la conocí hace años por una reseña que hizo un canal que veía de niño, Megamus Fuente, y siendo la inspiración que me llevó a subir estos videos resumiendo y criticando creepypastas con humor. Y en su tiempo la recordaba peor, pero ahora que la revisité realmente se me hizo bien aburrida. Es tan mala que no me provoca nada. En un inicio había pensado que había tratado a casi todas las copias de Jeff, pues ya no se me venían más a la cabeza. Pero no, este rabbit hole es monstruoso y quizá lleguemos a una parte 10. Un suscriptor de nombre Wilfun Gamer me recomendó hablar de unos cuantos The Killers y pensé que Stacy y Vicky eran los que yo mencioné, pero no, ahora esto se complica aún más, pues hay personajes con el mismo nombre y que no sé dónde encontrar. De todos modos, tarde o temprano caerán. Depende de que también le vaya el video y si no pierdo la motivación de nuevo. De todos modos, si conocen otras copias de Jeff, no duden en comentarlas, y más si son divertidas o interesantes. Por cierto, mando un saludo a Leonardo Abella 5510. Lamento la tardanza de como 2 meses, espero que no me vuelva a pasar. Y ya con eso, acaba el video. No se les olvide, el fin se acerca, compren oro.